Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos comunicar por este medio, escudriñando las Escrituras. El día de hoy vamos a compartir acerca de si el tema de gobierno es un diseño de Dios. Para comenzar, si vamos al diccionario, el diccionario nos indica que gobierno significa dirigir, controlar, administrar, guiar, influir, componer, arreglar. Antiguamente también significaba actuar de una manera determinada, esto es autogobierno, y también proveer alimentos, por extensión, suplir necesidades. Si vemos lo que el diccionario nos habla acerca de gobernar, entonces de lo que significa gobernar, y vamos a las Escrituras, encontramos que cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, le dio en Génesis capítulo 2, versículo 15, la tarea de cuidar y labrar el jardín. Por el otro lado, en Génesis 1:28, cuando están juntos Adán y Eva, les da las instrucciones de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Y todo eso habla de gobierno. Este mandato de Dios para con Adán y Eva nunca fue anulado. Aún en medio de la caída, el Señor lo reafirma en primer lugar en Génesis capítulo 9, cuando Noé y sus hijos descienden de la barca por un lado, y por el otro lado el Señor nos lo ratifica en la gran comisión. El Señor dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nos está delegando su autoridad para hacer discípulos, y hacer discípulos significa poner a las naciones en una posición tal en la cual el Señor Jesucristo sea el Señor de esa nación, además de que esa nación cumpla los mandamientos del Señor. Y eso significa gobernar, significa dirigir, administrar, influir, arreglar, etc. Entonces, por un lado. Por el otro lado, encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 8, un don espiritual. En la palabra de Dios hay tres listados de dones. No son los únicos dones que existen, pero hay tres listados de dones. Uno está en 1 Corintios 12, es referido a los dones del Espíritu Santo. El otro está en Efesios capítulo 4, versículo 11, referido a los oficios ministeriales. Y en Romanos capítulo 12, versículo 8, están los dones que les han llamado dones de carácter o dones de servicio, etcétera. Y dentro de esos dones está el don de presidir, y presidir implica también gobernar. Pero este don de presidir no es para la iglesia. En la iglesia ya hay quienes presiden. Ahí están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros para presidir dentro de la iglesia. Este don de presidir es el de presidir fuera de la iglesia, en las diferentes actividades humanas, en las diferentes ramas de la actividad humana. La palabra de Dios también en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 6, nos habla de que toda autoridad es delegada por Dios, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y que las autoridades son servidoras de Dios. Por el otro lado, en la palabra en Daniel 2:21 también nos enseña que Dios es el que pone y quita reyes. Y la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 nos enseña que el Señor nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y por el otro lado, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, también nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos junto con Él. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra reinar o la palabra gobernar no significa, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que en el acervo común o en la interpretación común de la palabra gobierno o de la palabra gobernar
entendemos que Jesús mismo nos hace esa corrección en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. La palabra de Dios dice que los gobernantes de las naciones y los que tienen sobre ellas potestad se enseñorean de ellas, pero que entre nosotros los creyentes en Cristo Jesús no será así, sino que el que quiera ser el mayor se haga el menor y sirva a los demás. El que quiera ser el primero sea servidor de todos, que sigamos su ejemplo, porque él, siendo el mayor de todos, no vino a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a gobernar es servir guiando, dirigiendo, influyendo, controlando, administrando todas las cosas para el bien común. El gobierno, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es el alcanzar el bien común. Esa es la tarea de gobernar. La palabra nos lo enseña en Génesis 2:15. Cuidar y labrar. Cuidar quiere decir darle mantenimiento y labrar significa desarrollar. ¿Para qué? Para llenar la tierra, y llenar la tierra es suplir las necesidades. El mandamiento antes de llenar la tierra es fructificar y multiplicarse. Llenar la tierra significa no solo llenarla de personas, sino de llenarla de todos los recursos que implica el mantenimiento de la vida, es decir, suplir sus necesidades. Así que si vemos por cualquier parte de la palabra, los seres humanos fuimos diseñados por Dios para gobernar sirviendo a los demás, influyendo, administrando, controlando, no a las personas, sino las circunstancias y los recursos para llenar la tierra, supliendo las necesidades de todos. De tal manera que cuando estamos viendo, como estamos viendo en este tiempo, principalmente acá en Guatemala, en la cuestión electoral, estamos viendo muchos hermanos que están asumiendo el reto de ser electos para posiciones de gobierno, ya sea en el gobierno central o en el poder legislativo o en las municipalidades. Ellos están siguiendo un llamado de Dios y un llamado genuino de Dios. De hecho, el trabajo es un llamado a gobernar mi entorno, a gobernar lo que está a mi alrededor para alinearlo a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da instrucciones para todos los campos, para la educación, para la política, para los negocios, para la ciencia, para el arte, para la recreación, para todo. Y gobernar significa poner todas las cosas bajo los principios de la palabra de Dios. Así que estos hermanos están siguiendo un llamado de Dios y como seguidores de ese llamado de Dios merecen nuestro respeto, nuestra consideración, nuestro aliento, nuestro ánimo y, si es posible, nuestro voto para con ellos, de tal manera que puedan ejercer ese gobierno desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y como vamos a ver en alguna otra cápsula más adelante, el gobierno, más que una cuestión natural, es una cuestión espiritual. De hecho, el mayor gobernante de todos los gobernantes es nuestro Padre Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, con esto hemos terminado la cápsula del día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Si fue de bendición, compártala con sus contactos en las redes sociales. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Un abrazo, saludos y bendiciones para todos.